Los Ministerios Cristianos Bíblicos, El Libertador y Gran Cosecha presentan su programa Familias Desafiando al Mundo, un programa diseñado para abordar la vida familiar con sus problemas y soluciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su programa Familias Desafiando el Mundo. Aquí continuamos en esta plataforma en la que hemos dispuesto del tiempo y de la afirmación en el reino de los cielos de nuestra hermana consierva Verónica Meyer y de nuestro hermano consiervo Víctor López. Yo más que agradecido con el Señor por darnos la oportunidad de abordar diferentes temas que puedan bendecir a todas las familias de la tierra. Vamos a invitarles ahí donde se encuentren ustedes, en el seno de su casa, quizá de su trabajo, donde sea posible que ustedes puedan abrir su teléfono celular y poder oír y ver este programa. Vamos a decirle a nuestro buen Dios Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos presentamos ante ti, agradecidos por todo, papá. Muchas gracias. Tú nos lo has provisto todo. Y ayúdanos, Señor, a no entrar en tentación. Y si entramos hoy, reconocemos nuestra debilidad delante de ti, necesitados conforme a tu promesa, que tu poder repose y se establezca en nosotros para que podamos soportar y resistir la tentación, vencerla, Señor, para gloria tuya y bienestar nuestro, Señor. Muchas gracias. Hoy desde ya bendecimos a todas las familias que tienen acceso a este programa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre bendito. Gracias, Señor. Y vamos a confesar una vez más lo que estamos creyendo en nuestros ministerios y vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Hemos venido diciendo en todos los programas en el 2026 que estamos tras la profecía bíblica de nuestro buen Dios para nuestros ministerios, de que el 2026, decíamos, es el año del crecimiento para nosotros. Quisiéramos que se agreguen a esta profecía todos los que dispongan con anhelo, con pasión, hacerlo, pero no necesariamente tiene que ser para ustedes. Nosotros lo queremos, pero ustedes sabrán si le dan paso. Pero nosotros les estamos contando que nuestros ministerios, los involucrados en estos ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, vamos tras ese objetivo, tras esa meta de crecer. Y para crecer hemos venido como delineando la impartición de algunos temas que se van como uniendo a esa perspectiva de vida como accesorios que cuando los podamos vincular todos, de seguro que encontraremos un producto final cuando haya terminado en el mes de diciembre del año 2026 y entonces podemos decir: gracias, Señor, porque por todo esto nos permitiste que pudiéramos alcanzar ese crecimiento que tú nos has ofrecido y nos has prometido si nosotros nos adentramos en él. Hoy estamos abordando la psiquis, los pensamientos, precioso Dios. Los pensamientos malos, Padre bendito, o los malos pensamientos no permiten crecer. Es increíble porque finalmente vamos a hacer lo que estamos pensando, porque eso es lo que finalmente vamos a estar haciendo. Y lo que estamos haciendo va a redundar en los logros, en los frutos, en el resultado que nosotros podamos obtener para nuestra vida u ofrecer para nuestro prójimo y nuestro semejante. Por eso creemos que este programa sea de mucha bendición para todas las familias. Hablar de malos pensamientos, Padre bendito, si en sí los pensamientos son procesos mentales, procesos que a menudo son automáticos, es decir, porque no es que encontremos ya encuadrada o delineados ciertos pensamientos. Posiblemente podemos encontrar teorías, principios, pero pensamientos, esos son de carácter incontrolables, son decíamos automáticos, que están como de alguna forma interpretando la realidad que estamos viviendo.
estos pensamientos es increíble, pero crean historias en nosotros. Ahí las vamos hilando, van generando emociones, y esas emociones están basadas en las experiencias que vamos teniendo. Entonces de ahí surgen una serie de pensamientos y los unimos y van dando algunos objetivos que devienen de esos pensamientos, porque van formando ideas. Esas ideas van formando proyectos y esos proyectos van formando programas y los programas van formando actividades y las actividades traen tareas. Lo cierto es que son pensamientos, pero cuando son pensamientos de carácter positivo. Lo triste y lamentable es cuando son pensamientos de carácter negativo. Ahí la cosa se complica un poquito, porque si los pensamientos permiten procesar información, quiere decir que si procesan información negativa, entonces nuestros pensamientos van a ser también negativos. Y lo que queremos nosotros es que procesen información, pero de índole positiva. Ahí hay ámbitos ya cognitivos. Es decir, vamos a los pensamientos agregando lo que hemos podido estudiar. Tú te estás equipando cada día en la mecánica automotriz. Cada vez vas adquiriendo con tus pensamientos y tus conocimientos, experiencias que vas teniendo todos los días, muchas formas como apoyarte para resolver problemas que tienen que ver con la técnica, e incluso diría hasta la ciencia de la ¿cómo se llama?, de la automotriz. ¿No es cierto? Vero va como acercándose con sus pensamientos, sus ideas a la administración en general. Ella quiere ser administradora. Yo pues tengo una fundamentación económica, soy economista. Entonces mis ámbitos cognitivos, mi experiencia ya relacionada con la vida, la creación de una familia, etcétera. Entonces eso me va a permitir tener un razonamiento, una memoria, precioso Dios, una imaginación, porque todo eso lo traen los pensamientos, una imaginación. Papi lindo, te amo, Señor. Y entonces, ¿para qué va a servir eso? Para la toma de decisiones. Todo eso se puede imaginar, el espectro de los pensamientos. Quiere decir que si nos abarrotan los malos pensamientos, esos sí van a detener nuestro crecimiento definitivamente. Quizá es bueno apuntar algunas cosas, que los pensamientos no son inmutables, porque el pensamiento cambia de un momento a otro, ¿verdad? O sea que no son inmutables, se pueden modificar, se pueden controlar para mejorar nuestra salud mental, precioso Dios. O sea que se nos puede hacer coco wash. Por eso es bien importante ir a esta bendita palabra, para que ya nuestro pensamiento, porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, entonces que todos esos pensamientos, así que estaba llena del mundo, sea vaciada y sea llenada del reino de los cielos, a través de esta bendita palabra y de esa nueva mente, que es la mente de Cristo en nosotros. Esto definitivamente me encontré con una aseveración técnico-científica que dice que los pensamientos incluyen lo que se llama un pensamiento dicotómico. Increíble. Es decir, que hay momentos en que el pensamiento dice todo o nada. Ese es el pensamiento dicotómico. O es así o es así. ¿Verdad? Que difícil realmente para el pensamiento. O es blanco o es negro, pero gris no puede ser. Pero sí hay gris también. Cuando hacemos la mezcla de lo blanco con lo negro va a salir gris. Entonces no es tan cierto, pero los pensamientos incluyen ese ámbito dicotómico de doble aptitud. Pero digámosle así muy rápidamente para que tomemos contexto. Yo ya abordé bastante el tema, pero los pensamientos malos, en pocas palabras, son interpretaciones irracionales, porque quiere decir que ya están fuera, ya son exagerados de la realidad, generan malestar, generan ansiedad, baja autoestima, precioso Dios,
aparecen en nosotros sin que los invitemos a que lleguen. Los pensamientos malos llegan, ¿verdad? Estamos aquí siendo minados, fulminados o bombardeados. Por eso es que es importante que tengamos bien puesta la armadura, el yelmo de la salvación, para que esos pensamientos topen ahí con ese yelmo de la salvación que está acorazado con todo, y que no permitamos que el mundo, que nuestra naturaleza humana, y mucho menos que ¿cómo se llama? El Dios de las tinieblas, que pueda como invadir nuestro territorio. Entonces, de esa cuenta, nosotros también ya tengamos actitudes malas, porque nuestros pensamientos, los pensamientos malos están pensando en lo peor, y nosotros queremos empezar a pensar en lo mejor. Que ustedes piensen en lo mejor, que en sus vidas todo se puede resolver en el nombre de Jesús, buscando a ese altísimo Dios todopoderoso, y que desafortunadamente se arraigan cuando los creemos, es decir, que como que toman raíz. Entonces hay que tenerle un poquito así decimos vulgarmente, cheles. Hay que tenerle cheles a los pensamientos malos, porque nos van a destruir, o vamos a terminar creyendo mucho en ellos, que finalmente se van a hacer realidad. ¿De acuerdo? Digamos que como un panorama, un escenario, una atmósfera, podamos platicar un poquito con respecto a los malos pensamientos que no permiten nuestro crecimiento, para que con base a la Biblia, a la palabra del Señor, entonces nosotros podamos acuñarlo como debe ser. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Totalmente. Muchas veces pensamos que el problema está únicamente en todo lo visible que puede estar aconteciendo, lo que puede estar viendo, pero vemos cómo Cristo, a través de su palabra, nos muestra que muchas de las cosas incorrectas nacen desde el corazón. Yo los voy a llevar al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 19, porque dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Exacto. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y los quiero llevar también a Romanos 12:2, que dicen: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y los quiero llevar a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos cómo los malos pensamientos afectan nuestra relación con Dios, primeramente, nuestra manera de hablar, cómo nosotros tratamos a los demás directamente, porque los malos pensamientos empiezan a contaminar nuestro corazón. Cuando nosotros alimentamos pensamientos incorrectos, nuestro corazón está endurecido, se enfría el amor que hay de Cristo entre nosotros, se pierde la paz que estamos teniendo, porque estamos siendo bombardeados, como bien decía, por pensamientos incorrectos. Y Cristo nos enseña que cuando todo esto está aconteciendo es porque inconscientemente vamos a caer en un punto de pecar, porque nuestro interior está siendo afectado. Yo recuerdo, y esto no me dejará mentir, la verdad, que mi proceso ha sido justamente ese, ha sido tener pensamientos arraigados incorrectamente, y dado que yo no conocía al Señor en un momento de mi vida, todos esos pensamientos empezaban a darme una dirección incorrecta de mi identidad, de la creación de lo que Dios había hecho en mi vida, de qué esperaba Dios en base a mi propósito, en base a su voluntad. Pero justamente cuando nosotros leemos Romanos, cuando vamos siendo renovados, cuando nosotros vamos a su palabra, vamos comprobando verdaderamente cuál es esa voluntad que Dios tiene para nosotros, vamos comprobando que la voluntad de Dios, que la escritura es agradable, que su plan es bueno y es perfecto para nosotros. Y justamente eso me pasaba a mí. Yo vengo de un contexto con pensamientos suicidas, vengo de un contexto con luchar con pensamientos de disforia de género, o sea, pensar de que mi cuerpo, el diseño que Dios había creado, estaba en un cuerpo equivocado, o justamente por toda esa lucha, sentir
que la vida, como usted a veces nos ha dicho, cumplimos 18 y llegamos y le perdemos sabor porque vemos que no es lo que tal vez nosotros habíamos pensado, contemplado que tenía que ser. Entonces viene una lucha en todo ese bombardeo que estamos teniendo. Pero todo eso, ¿por qué es? Porque también nosotros como individuos, ¿qué es lo que más preguntamos? O sea, nosotros como individuos, ¿a qué le estamos dando lugar? Porque bien decía, o sea, tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, pero ¿cómo la vamos a comprobar si no estamos en los lugares, ni en los sitios, ni con las personas correctas para que nos ayuden a alinearnos a justamente esa comprobación que es la palabra a través del Espíritu Santo? Porque podemos congregarnos, podemos servir. A mí me pasaba, o sea, yo terminé en un lugar, en una congregación, servía, pero no tenía frutos. O sea, los malos pensamientos seguían ahí minando. ¿Por qué? Porque todo esto es interno, es tomar una decisión, decir, Señor, sí, yo pongo justamente como decía el otro versículo, ¿verdad? Pongo todos estos pensamientos, pongo toda mi actitud de altivez, de orgullo, que se está levantando posiblemente, pongo todo lo malo que está aconteciendo en mi vida, todo lo malo que está llegando, y los pongo y los llevo cautivos a todo pensamiento a la verdad de Cristo Jesús. Eso se lo veía mucho a Pastor Francisco, por ejemplo, que él siempre nos ministraba de esa manera, y eso me ayudó a mí a decir, todo pensamiento que está viniendo, que está minando, yo lo pongo a los pies de Cristo, porque si se van a eliminar y se van a ir completamente. Y si yo no los estoy comprendiendo porque están en la voluntad de Dios, van a tomar la dirección, y en mi espíritu que va haciendo clic con él, va a tomar ese rema o ese kairos para llegar a la voluntad de la estatura del varón perfecto, que es lo que al final espera con nosotros. Precioso todo lo que has podido exponer, porque definitivamente la verdadera impureza en el ser humano proviene de adentro. Eso es lo que vamos entendiendo en esas porciones bíblicas que tú has tomado en consideración para tu testimonio. Precioso, definitivamente. De manera que es importante entender que nuestro buen Dios nos está invitando a que no nos amoldemos a los valores del mundo, sino que entremos en una transformación. Debemos de ser transformados en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero ya es derribando, como decimos, realmente enfocado en una batalla espiritual. Esa es la que tenemos todos los días, hay una batalla espiritual, porque dice que tenemos que enfocar eso que está aconteciendo en nosotros para poder derribar argumentos altivos y someter todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, porque esos pensamientos quieren ver cómo atacan nuestra integridad, nuestro ámbito cognitivo, bíblico, espiritual, cómo finalmente nos derriban, cómo nos destruyen, cómo nos hacen fracasar como hijos del Señor. Pero nuestro buen Dios ya nos delineó, ya nos dijo, bueno, no se olviden que todas las impurezas en ustedes provienen del corazón, porque de la abundancia de su corazón es que va a hablar la boca. Pero yo les digo que para que eso se logre controlar, es necesario ser transformados en su entendimiento, que podamos vaciar esos pensamientos que ustedes han tenido conforme al mundo terrenal y puedan ser llenados con la mente de Cristo de los pensamientos de Dios. Esos que la misma palabra dice que son muy diferentes a los nuestros cuando no conocemos al Señor. Pero cuando ya lo conocemos, los pensamientos de Dios también se convierten en nuestros pensamientos. Y entonces podemos liberar una batalla espiritual con mayor certeza, con mayor poder, para que esas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios no nos puedan a nosotros derribar en ningún momento. Y entonces los pensamientos malos se conviertan en pensamientos buenos. Precioso, papi lindo. ¿Te parece a ti o no? Sí. Quiera o no, los malos pensamientos también prácticamente son una barrera para el crecimiento, ¿verdad? Totalmente.
como usted decía, aparte de que nos minan y nos bombardean, perdón, de una bomba, de pensamientos a veces irracionales, a veces de pensamientos, como ella decía, suicidas, de pensamientos de todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Y en mi caso a mí me pasa mucho eso, me pasaba anteriormente, ¿verdad? Que el pensamiento las ideas de relacionadas decía, ¿verdad? Y eso me terminaba afectando, ¿verdad? Pero poco a poco, cuando uno se va sometiendo a la palabra de Dios y a la enseñanza que se lo da a través de la unción que reciben ustedes como pastores, uno va comprendiendo de que uno vale demasiado, ¿verdad? Vale, como bien dice muchas personas, ¿verdad? Uno vale la sangre de Cristo. Aleluya. Y pero no, esos pensamientos que a uno en su momento le terminan así como que afectando, ya sea porque alguien le dijo un comentario algo hiriente o algún comentario que tal vez ni siquiera era el fin, ¿verdad? Pero como uno tiene ese tipo de problemas de pensamientos que bombardean y afectan, termina uno hasta llorando, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Pero realmente solo Cristo es el único que puede quitar todo eso. Él es el único dador de paz, es el único que puede venir y decir fuera de aquí. Y como decía al principio, ¿verdad? Que los malos pensamientos son una barrera. Antes de hablar o tomar una decisión, ya tenemos los pensamientos en la mente, por decirlo así. Exacto. Y todo eso proviene del corazón. Todo eso proviene del corazón. Y si en el corazón no está humillado a nuestro todopoderoso Señor Dios, esos pensamientos serán cerrados, ¿verdad? Claro. Y quiero o no, yo los quiero llevar a Proverbios en su capítulo 23 y versículo 7, donde dice: porque cuál en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Exacto. Y bien decíamos que todo pensamiento proviene del corazón, y si el corazón está en mal estado, el corazón no está sometido a Cristo, todo será mal. Y incluso a veces pensamientos que afectan a terceras personas, ¿verdad? Incluso pensamientos que le afectan a uno mismo, ¿verdad? Porque uno cae en el sentido de, como decía Verónica, ¿verdad? Yo sentía que no estaba en el cuerpo correcto, ¿verdad? Pero era producto de lo que había en su corazón. Pero vino Cristo y ahí la miramos el día de hoy, toda una mujer, ¿verdad? Bien derecha hacia Dios. Gloria sea para papá, bendito Dios. Aquí estoy recordando yo, con base a lo que ustedes vienen diciendo, que en la carta a los de Filipo, en el Nuevo Testamento, ahí le escribió el apóstol Pablo, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, dice, miren qué maravilloso, por todo lo que acabamos de platicar, por lo demás, hermanos, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, o sea, ya no vamos a pensar en lo falso, que sería lo malo, ¿no es cierto? Vamos a pensar en lo verdadero, que es lo bueno. Dice, lo que es verdadero, honesto y justo, dice, en esto pensad. Quiere decir, está hablando del pensamiento, ¿verdad? Digo, pues para la alabanza, para la gloria, para la honra de nuestro buen Dios, porque Él nos está exhortando a que nos enfoquemos en lo positivo, no en lo negativo, en lo virtuoso, en lo piadoso, en lo misericordioso. Él está invitando a que tomemos control de nuestra vida mental. Ahí están los pensamientos, definitivamente, ¿ya? Y pensamientos positivos que tienen que ser constructivos para que perfilemos un buen crecimiento, que es el que estamos buscando. Y aquí estaba recordando otra porción maravillosa que está en la carta a los de Roma, en el capítulo 12, versículo 17, ¿verdad? Dice que procuremos lo bueno, por lo que estamos platicando. Delante de todos los hombres procuremos lo bueno. En pocas palabras, nuestro buen Dios, a través de su bendita palabra, nos está instruyendo a no pagar mal por mal. Porque como ya en nuestra mente ya no hay malos pensamientos, entonces si alguien nos quiere hacer daño, pues será su problema. Pero nosotros no estamos en disposición de devolverle mal por mal, porque nuestro papi lindo nos está invitando a que nos enfoquemos en la paz, en la rectitud, en lo verdadero, en los buenos pensamientos y no en los malos.
porque esto definitivamente no nos va a ayudar a ese crecimiento que estamos buscando. Y quiera o no, como usted bien decía, ¿verdad? Esos malos pensamientos no nos ayudarán al crecimiento, ¿verdad? Y si realmente no vamos a la solución, que es ir a su palabra, es ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Tendemos a pecar contra Él, porque todos esos malos pensamientos siempre van dirigidos hacia el pecado, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar más que todo relacionado en Salmo 119, en su versículo 11, donde nos hace el llamado a guardar prácticamente lo que está en su palabra, ¿verdad? Para no pecar contra Él. Y dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Maravilloso, papi lindo, ¿no es cierto? Es que Él está interesado, pero para que nosotros podamos lograr eso, lo encontramos en la carta a los de Roma, en el capítulo 13, versículo 14. Él está diciendo, vestidos del Señor Jesús. Es que ahí es donde lo vamos a lograr. Vestidos del Señor Jesús. Porque ¿qué quiere Él? Porque ya vestidos del Señor Jesús, nos dice, y no proveáis para los deseos de la carne, que es la que nos va a llevar a malos pensamientos y al pecado, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a invitar a romper muchos ciclos que devienen de malos pensamientos, especialmente como que aquel me la hizo, me la paga. Son pensamientos de venganza, ¿no es cierto? Que desafortunadamente como que se establecen con mucha facilidad en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a responder al mal con bondad, con amor. ¿Qué cuesta eso? Eso es bien difícil para el ser humano, pero como es Él, revestidos del Señor Jesús, entonces nosotros ya no podemos hacer daño a nadie, todo lo contrario. Es Jesucristo que los ama, y como a los que amamos a Él todas las cosas nos ayudan a bien. Si alguien nos trató mal, pues no queremos, pero su problema, porque yo lo voy a recibir en la dirección de Dios. Si me reprendió, si me agravió, si me hizo algo que de acuerdo a los ojos del ser humano no están muy bien vistos, les cuento que yo particularmente, como un hijo y un siervo del Señor, que eso es a lo que los invito a ustedes y a todas las familias que están conectadas con nosotros, a que su corazoncito sea convertido en corazón de carne, para que sea sensible a la voz de Dios y entonces pueda realmente rechazar con amor todas estas cosas que vienen para incrustarse en nuestra mente como malos pensamientos. Pero como ya son buenos los que tenemos, porque estamos revestidos del poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo lo malo que podamos recibir lo vamos a devolver con el bien, con la bondad, con el amor que el reino de los cielos nos ha invitado a que proporcionemos a todos nuestros semejantes, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Bueno, yo creo que vamos terminando realmente con esta impartición, pero yo quiero terminar con lo que dispone en el Nuevo Testamento del Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas. Está en el capítulo 6, versículo 43. Dice que no es buen árbol, ¿verdad? El que da malos frutos. El que da malos frutos. Quiere decir que el que tiene malos pensamientos, ese no puede ser un buen árbol. Pero dice todo lo contrario también. O el que ¿qué? Ni árbol malo, el que da buen fruto. Entonces, nosotros los hijos del Señor, que es a lo que queremos invitar a esas familias de la tierra, a que puedan incrustar en su vida al único que lo puede hacer todo bien, se llama Jesucristo de la gloria, a que lo establezcan como su Salvador personal, como su Dios, para que sean guiados por su Santo Espíritu y esta bendita palabra, para que nosotros, y entonces nosotros demos buenos frutos. O sea que en nuestra mente, en nuestro ámbito cognitivo, existan los buenos pensamientos. Y de esa cuenta, entonces fluya todo lo bueno que nosotros podemos hacer en el orden del reino de los cielos para toda la humanidad. La gloria sea para nuestro papá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bendiciones para todas las familias. La gloria sea para Él. Amén, papi lindo. En nombre de nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, agradecemos su audiencia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y les invitamos a nuestro próximo programa, Familias Desafiando al Mundo.